Hola a todos, bienvenidos a mi canal de biología. Soy Francisco Bueno y te puedo ayudar a resolver problemas de genética y a realizar trabajos de biología. En esta serie de tutoriales vamos a plantear y resolver los problemas de genética clásica y mendeliana que se realizan en la enseñanza secundaria obligatoria y en el bachillerato. Empezamos. La genética es la ciencia que analiza y estudia las características hereditarias y cómo estas características se transmiten de generación en generación. Los seres vivos estamos formados por células. Pues bien, en el núcleo de cada una de estas células se encuentran todos los cromosomas, cromosomas que regulan nuestra actividad vital. Al observar los cromosomas de un ser vivo se comprueba que atendiendo su forma podríamos agruparlos de dos en dos, por pareja. Son los cromosomas homólogos, cromosomas que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y lo que es más importante, contienen el mismo tipo de información genética. Los cromosomas, ordenados por su tamaño, forman el cariotipo de un individuo. El cariotipo está constituido por dos juegos de cromosomas, por parejas de cromosomas homólogos. Por ello decimos que los seres vivos somos organismos diploides y que nuestro número cromosómico es 2n. En las personas, 2n es igual a 46. Tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células, es decir, 23 pares de cromosomas homólogos. Un juego cromosómico procede de nuestro padre y el otro de nuestra madre. Los cromosomas contienen la información genética, las características hereditarias. Para entender cómo funcionan es fundamental tener claro qué es un gen y qué es un alelo. Un gen es una secuencia de ADN del cromosoma. Un gen es un fragmento de cromosoma que regula una característica hereditaria. Los genes se disponen a lo largo de los cromosomas y con ellos se transmiten de generación en generación. Los genes presentan diferentes variantes. Pues bien, llamamos alelos a las diferentes expresiones que tiene un gen. Por ejemplo, el gen que regula el color de los ojos presenta dos alelos. El alelo A mayúscula determina que los ojos sean oscuros. El alelo A minúscula, en nuestro ejemplo, determina que los ojos sean de color claro. Puesto que en los cromosomas homólogos existen los mismos genes, se pueden dar diferentes situaciones. Si un individuo presenta los mismos alelos en sus cromosomas homólogos, es decir, tiene genotipo A mayúscula mayúscula o genotipo A minúscula minúscula, decimos que es homocigótico para esa característica. En cambio, si un individuo presenta alelos diferentes, en nuestro ejemplo, genotipo A mayúscula minúscula, decimos que es heterocigótico para esa característica. Los individuos homocigóticos para un conjunto de caracteres se designan como razas o líneas puras. Los heterocigóticos se conocen como híbridos. La cuestión es, ¿qué característica tendrá un individuo que presenta alelos diferentes en sus cromosomas homólogos? Las características que presentan los seres vivos dependen de sus genes, de la relación que existe entre sus alelos y de cómo interaccionan con el medio ambiente. El genotipo es el conjunto de alelos que presenta un determinado individuo en sus cromosomas. Es su patrimonio genético. El fenotipo es el conjunto de características que manifiesta ese ser vivo. Lógicamente, el fenotipo depende del genotipo y de su interacción con el medio ambiente. Las relaciones que existen entre los alelos permiten diferenciar tres tipos de herencia: herencia con dominancia, herencia intermedia y herencia con codominancia. En la herencia con dominancia, un alelo, el dominante, se expresa tanto si está en homocigosis como si está en heterocigosis. Este alelo dominante se representa con una letra mayúscula. En este caso, tanto los individuos con genotipo A mayúscula mayúscula como los que tengan genotipo A mayúscula minúscula tendrán los ojos oscuros, porque el alelo A mayúscula es dominante. En cambio, el alelo recesivo, que se representa con una letra minúscula, solo se expresará si está en homocigosis. En este ejemplo,
Solo los individuos con genotipo A minúscula minúscula tendrán fenotipo ojos claros, puesto que el alelo A minúscula es recesivo y no se expresará si se encuentra junto al alelo A mayúscula. En la herencia intermedia, en cambio, se expresan los dos alelos cuando están juntos, de modo que en los individuos heterocigóticos aparece una característica intermedia. Es lo que ocurre con el color de las flores de muchas especies vegetales. En este caso, hay un alelo A mayúscula que determina que las flores sean rojas y un alelo B mayúscula que determina que las flores sean blancas. Las plantas con genotipo A mayúscula mayúscula tendrán lógicamente las flores rojas y las plantas con genotipo B mayúscula tendrán también lógicamente flores blancas. Pero las plantas con genotipo A mayúscula B mayúscula, dado que los dos alelos se expresan, tendrán flores con un fenotipo intermedio, flores de color rosa. Otros alelos mantienen una relación parecida, aunque algo diferente. Es la relación de codominancia. En este tipo de herencia, los dos alelos se expresan y los dos se manifiestan, pero no aparece una característica intermedia. Es lo que ocurre en los grupos sanguíneos. Si una persona tiene el alelo A mayúscula, fabricará una molécula de tipo A en sus glóbulos rojos. Podrá ser de grupo sanguíneo A. Si una persona tiene el alelo B mayúscula, fabricará una molécula de tipo B en sus glóbulos rojos. Podrá ser de grupo sanguíneo B. Pero si tiene el alelo A mayúscula y el alelo B mayúscula, formará las dos moléculas en sus glóbulos rojos. Esta persona será de grupo sanguíneo AB. Para comprender qué características hereditarias transmiten los padres a sus hijos y cuáles no, hemos de analizar cómo se forman las células reproductoras. Las células de los seres vivos se dividen mediante mitosis para dar lugar a nuevas células. Células que son idénticas entre sí e iguales a la progenitora. Antes de que empiece la mitosis, los cromosomas se duplican para posteriormente repartirse entre las dos células hijas. De esta manera se mantiene constante el número de cromosomas de todas las células. El cigoto, formado mediante la fecundación de un óvulo por un espermatozoide o por la célula masculina de un grano de polen en el caso de las plantas, se divide sucesivamente por mitosis para formar un individuo adulto. Pero la formación de gametos requiere un proceso diferente, la meiosis. La meiosis es un proceso de reproducción celular que permite que las células hijas tengan exactamente la mitad de cromosomas que las células progenitoras. Mediante la meiosis se forman las células reproductoras, los gametos, es decir, óvulos, espermatozoides, granos de polen. Las células corporales, diploides, 2N, originan mediante meiosis gametos haploides, N, que tienen un solo juego de cromosomas. Tras la fecundación, se formará la primera célula del nuevo individuo, que tendrá sus dos juegos cromosómicos, uno aportado por el gameto del padre y otro aportado por el óvulo materno. Cuando una célula va a experimentar meiosis, realiza una copia exacta de cada cromosoma. A partir de ese momento, se divide en dos células. Cada una recibe un cromosoma homólogo con su copia. Posteriormente, cada una de estas células se divide en otras dos. Una recibe un cromosoma homólogo y la otra recibe la copia de ese cromosoma homólogo. Se forman de esta manera gametos haploides, con la mitad de cromosomas que la célula madre. Una célula con 3 pares de cromosomas homólogos, es decir, con 6 cromosomas en total, origina 4 gametos haploides, N, con 3 cromosomas. Un cromosoma de cada pareja de homólogos. Ahora bien, dependiendo de cómo se dispongan los cromosomas en el momento de la meiosis, se formará un tipo de gameto u otro diferente. Por ejemplo, si en la célula conservamos
la disposición del cromosoma que lleva el alelo C fuese distinta a la anterior, se formará un gameto con una combinación alélica diferente. Antes se formaba un gameto con genotipo A mayúscula, B minúscula, C minúscula. Y ahora se forma un gameto con los alelos A mayúscula, B minúscula, C mayúscula. De hecho, existen otras posibilidades, dependiendo de la disposición de los cromosomas. Si los cromosomas con los alelos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula se encuentran en la misma región celular, se formarán gametos con genotipo A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y gametos con los alelos A minúscula, B minúscula, C minúscula. Otra posibilidad es que sean los cromosomas con los alelos A mayúscula, B mayúscula, C minúscula los que ocupen la misma zona de la célula. Entonces se formarán células reproductoras con los genotipos A mayúscula, B mayúscula, C minúscula y A minúscula, B minúscula, C mayúscula. Si son los cromosomas con los alelos A mayúscula, B minúscula, C mayúscula los que se encuentran en la misma región, la célula originará por meiosis gametos con los alelos A mayúscula, B minúscula, C mayúscula y gametos con genotipo A minúscula, B mayúscula, C minúscula. Una última posibilidad es que sean los cromosomas con los alelos A mayúscula, B minúscula, C minúscula los que se encuentren próximos en la misma región de la célula. En este caso se formarán gametos con los alelos A mayúscula, B minúscula, C minúscula y gametos con genotipo A minúscula, B mayúscula, C mayúscula. Es decir, se pueden formar 8 tipos de gametos diferentes. Como en realidad el número de alelos es mucho mayor que en nuestro ejemplo, en los órganos reproductores las células que se están dividiendo por meiosis están generando un incontable número de gametos distintos. Por este motivo, los descendientes son diferentes entre sí y diferentes a los progenitores. Sobre esta casi ilimitada variedad de genotipos distintos actúa la selección natural. Solo las combinaciones alélicas que proporcionen un fenotipo mejor adaptado al medio sobrevivirán y podrán reproducirse. La selección de estas combinaciones alélicas origina a lo largo del tiempo la evolución de los seres vivos desde que se originó la vida en nuestro planeta.